Hola, hoy les vengo a presentar la solución del ejercicio 4.10 del Plonus que trata sobre diodos. En particular tenemos el diodo ideal de este circuito y queremos determinar si está conduciendo, hallando el voltaje o la corriente sobre el diodo. Entonces, recordemos que los diodos son elementos pasivos que tienen una polaridad determinada y se representa la terminal positiva del diodo con un triángulo y la terminal negativa con una barra. Ahora, según lo que vimos en clase, tenemos dos posibles escenarios para el diodo ideal. Cuando está apagado, es decir, cuando la corriente que fluye a través de él es igual a cero y el voltaje en el diodo es menor a cero, o cuando está encendido, que ocurre cuando el voltaje en el diodo es igual a cero y la corriente es mayor a cero, es decir, en efecto, está conduciendo el diodo. Para esto debemos determinar cuáles son los modelos más sencillos que nos permiten explicar estas dos situaciones. Entonces, cuando el diodo está apagado, sabemos que la corriente que fluye a través del diodo es cero. Y el mejor modelo para representar esto es un circuito abierto. Lo que debemos verificar entonces es que el voltaje en el diodo sea menor a cero, es decir, que el voltaje en la terminal positiva del diodo menos el voltaje en la terminal negativa del diodo sea menor a cero. Ahora, si el diodo está encendido, lo que estamos imponiendo es que el voltaje en el diodo es igual a cero. Y el mejor modelo para representar esto pues es una fuente de 0 voltios que corresponde exactamente a un cortocircuito o un cable. Lo que debemos verificar es que la corriente que fluye a través del diodo sea mayor a cero, es decir, que fluya de más a menos, en este caso fluiría hacia la derecha, y la razón de esto es que debe respetar la polaridad del diodo siguiendo la convención de signos pasivos. Entonces planteamos los dos escenarios. Tenemos el escenario A en que el diodo está encendido y el escenario B en el que el diodo está apagado. Notemos que en ambos casos definí la tierra como el nodo 4, que corresponde a las terminales negativas de las baterías y es la forma más sencilla de analizar el circuito. Entonces, en el caso en el que el diodo está encendido, decidí analizarlo por leyes de Kirchhoff haciendo mallas. Entonces, planteé estas dos mallas, la malla IA y la malla IB. Entonces, la razón por la que escogí esta dirección para la malla IB, muchos podrían pensar que pude haber escogido la otra dirección, pero eso es indistinto. Pero yo escogí esta dirección fue porque coincide exactamente con la dirección de la corriente que Plonus nos plantea en el ejercicio. Entonces, pues es mucho más sencillo verlo de esta forma. Entonces, haciendo mallas en A, nos vamos a dar cuenta que tenemos el potencial que sube, el único va a ser el de la fuente de 10 voltios, y los que caen corresponden al de las resistencias, que va a ser 4 ohmios por IA, y el de la resistencia de 10 ohmios, que en este caso va a ser la resta entre la corriente A menos la corriente B, multiplicado por la resistencia de 10 ohmios. Con esto llegamos a esta ecuación. Haciendo mallas ahora en B, en la malla B, nos vamos a dar cuenta que no hay ningún potencial que suba justamente, como les decía previamente, pues por la dirección que tomamos la malla, en realidad el potencial de 12 voltios está cayendo, como vemos acá, y los otros dos potenciales que están cayendo corresponden a la resistencia de 10 ohmios, que en este caso va a estar dada por el valor de la resistencia multiplicado por la diferencia entre la corriente que fluye por B y la corriente que fluye por A, y el potencial que cae en la resistencia de 15 ohmios, que corresponde solamente al valor de la resistencia multiplicado por la corriente B. Lo que podemos hacer acá es despejar para IA en términos de IB. Como vemos, llegamos a esta expresión y lo que hacemos ahora es reemplazar esta expresión acá para encontrar el valor de IB. Entonces, haciendo el álgebra correspondiente, llegamos a que la corriente B es igual a menos 0.272 amperios o menos 272 miliamperios. Y si nos devolvemos un segundo a la imagen de atrás, vamos a ver que la corriente B y la corriente del diodo, como les decía, fluyen en la misma dirección. Entonces la corriente del diodo va a ser también menos 0.272 amperios. Esto nos está diciendo que si nosotros reemplazamos esto por un cortocircuito, en realidad lo que está pasando es que la corriente está fluyendo en el sentido contrario. Si el diodo estuviese encendido, la corriente fluiría en la dirección en la que está pintada en la imagen. Por lo tanto, vemos que se está violando la condición a verificar. En realidad, la corriente en el diodo nos dio negativa, como podemos darnos cuenta, y esto significa que el diodo no está conduciendo corriente, y a su vez, esto significa que el diodo no está encendido. Entonces solamente nos queda analizar el caso en el que el diodo está apagado. En este caso debemos encontrar el voltaje en la terminal positiva del diodo y el voltaje en la terminal negativa del diodo, hacer la resta entre ambas cantidades y definir si realmente es menor a cero. Entonces notemos que el voltaje en la terminal positiva del diodo es justamente el voltaje en el nodo 2 y este voltaje lo podemos encontrar haciendo un divisor de voltaje entre la fuente de 10 voltios y las resistencias de 10 ohmios, como vemos acá, y 4 ohmios. Y con esto obtenemos que el voltaje en la terminal positiva del diodo va a ser de 7.143 voltios. Ahora, en el nodo 3, podemos darnos cuenta que como tenemos un circuito abierto,
en realidad no va a estar cayendo ningún potencial en la resistencia de 15 ohmios y por lo tanto el voltaje en el diodo, en la terminal negativa del diodo va a ser justamente el voltaje de esta fuente de 12 voltios. Entonces ya con estos dos valores podemos restarlos, 7.143 voltios menos 12 voltios, y haciendo la resta nos damos cuenta que nos da menos 4.86 voltios, que es menor a 0, y es justamente lo que nosotros estamos buscando, pues como es la condición que justamente buscábamos verificar. Entonces esto significa que el diodo sí está apagado. Para poder rectificar esto hice varias simulaciones. Hice 3 simulaciones en realidad. La primera que hice fue medir el voltaje sobre el diodo, claramente respetando la polaridad del diodo. Entonces, como vemos, conecté el voltímetro, la terminal positiva del voltímetro a la terminal positiva del diodo y la terminal negativa del voltímetro a la terminal negativa del diodo, que está dada por la rayita. Y como nos damos cuenta, siendo esta la resistencia de 4 ohmios, esta la de 10 y esta la de 15, podemos darnos cuenta que el potencial que cae en el diodo es de menos 4.86 voltios, que el potencial del diodo es de menos 4.86 voltios, lo cual concuerda exactamente con lo que acabamos de encontrar previamente. Ahora, en el mismo escenario, sabemos que si el diodo no está encendido, si el diodo está apagado, es porque la corriente que fluye a través de él es de 0 amperios. Entonces lo que hice acá fue medir la corriente que fluye a través del diodo. Claramente, si esto es un circuito abierto, significa que la corriente que fluye por esta parte del circuito, es decir, por la fuente de 12 voltios que está acá, y la resistencia de 15 ohmios va a ser 0 amperios, y esto es justamente lo que obtuvimos acá. Y ahora, en el escenario 3, lo que quise verificar era si realmente el diodo estaba apagado. Entonces reemplacé al diodo por el modelo de cortocircuito encendido, que corresponde al modelo del diodo encendido. Lo reemplacé acá, como vemos, es el cambio de esta imagen a esta imagen, y respetando la polaridad, es decir, como la dirección que debería llevar la corriente si el diodo estuviera encendido, conecté la terminal positiva acá al cable y la terminal negativa a la resistencia, porque pues debe fluir hacia la derecha, de positivo a negativo. Y como nos damos cuenta, el valor obtenido es de menos 272 miliamperios o menos 0,272 amperios, que corresponde exactamente a lo que habíamos hallado en el diodo encendido. Y como vemos, esta corriente es menor a 0, lo que significa que el diodo realmente está apagado, lo que significa que el diodo no está encendido. Entonces con esto podemos concluir que para el circuito que nos da Plonus, el diodo sí está apagado, el voltaje en el diodo, en las terminales entre las terminales del diodo, si nosotros lo medimos con un multímetro, va a ser de menos 4.86 voltios, y la corriente va a ser de 0 amperios, pues es lo que corresponde justamente al modelo del diodo ideal. Muchas gracias.